Hola amigos, yo soy Ángel Alcudia de Vencedor TV, un ministerio dedicado a promover las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, así como también el estilo de vida que nos pueda ayudar a tener mejor salud, a disminuir el sufrimiento y también capacitarnos para llevar una vida consecuente con nuestras creencias y nuestra fe. En cierta ciudad vivía un juez, cuyas características eran que ni temía a Dios y tampoco respetaba a ningún hombre. En esa misma ciudad vivía también una mujer viuda, y que estaba siendo acosada por un acreedor, al cual el Evangelio lo denomina como un adversario. Así que esta mujer desamparada no tenía más que venir al juez injusto y pedir la ayuda para poder solucionar un gran problema que ella estaba enfrentando. Y aunque este hombre ni temía a Dios, ni tenía respeto de hombre, por cuanto la mujer era insistente y cada día estaba en la corte pidiendo justicia, finalmente el juez se enfadó y meditó para sí: no temo a Dios, no respeto a los hombres, pero esta mujer me trae realmente cansado. Por lo tanto, voy a hacerle justicia. Así que el Señor Jesucristo, que era el que estaba contando esta historia, de pronto llama la atención a sus oyentes y les dice: oigan, oigan lo que este juez injusto ha dicho. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos, aquellos que están clamando a Él día y noche? ¿Cuán importante es entender o repasar y comprender y obtener las lecciones básicas para nuestros días de esta historia que nuestro Señor Jesucristo nos relata y nos trae a este momento, a este día? Esta escritura se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y es que el Señor Jesucristo tenía como objetivo enseñar dos lecciones básicas. Número 1, la importancia de la oración. Sé que para muchos la oración es algo que carece de importancia. Sin embargo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos cómo la oración ocupó un lugar preponderante, importantísimo, insustituible en su vida, en su éxito, en su ministerio. Y Jesús trata de enseñarnos a través de esta parábola la importancia de la oración para que nosotros podamos descubrir los secretos de su eficiencia. Así que lección número 1 es la importancia de la oración. Lección número 2 es la persistencia en la oración. Y algunos podríamos preguntarnos por qué es importante ser persistente en nuestras oraciones, siendo que Dios conoce nuestras necesidades. ¿Por qué tendríamos nosotros que ser persistentes? Hay varias razones y las vamos a analizar brevemente. Una de ellas es que las oraciones, para que sean escuchadas, necesitan ser fervientes. Y cuanto más se tarda en contestar aquella oración, Dios debe de elevar nuestro estado de ansiedad o de necesidad en procura de una respuesta. Por lo tanto, necesitamos nosotros aprender la persistencia, el no darnos por vencidos fácilmente.
Ahora, analicemos brevemente a los participantes, a los actores principales de esta parábola. Esta enseñanza nos dice que este hombre, el juez y la viuda, vivían en una ciudad como cualquiera. Y si nosotros pensamos que esa ciudad puede ser el mundo, podríamos encontrar en el juez dos características que ilustran la situación del mundo en el cual vivimos hoy. Un miembro de esa ciudad o de ese mundo era el juez. Un juez que tenía dos características principales. No temía a Dios, número uno, y tampoco respetaba a ningún hombre. En otras palabras, carecía de lo más elemental de la vida de un verdadero creyente, que consiste en amar a Dios en primer lugar y por encima de todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, en el cual se basa la ley de Dios, pues es amar al prójimo como a nosotros mismos. Este juez no tenía ninguna de las dos cosas. Es decir, estamos hablando de un mundo donde la ley de Dios no solamente ha sido olvidada, es un mundo donde se ha rechazado la ley de Dios, por un lado, y por otro lado, esa norma divina de justicia ha recibido los mayores ataques a través de los tiempos, pero particularmente en nuestros días. Por lo tanto, vivimos en un mundo donde la ley de Dios ha sido olvidada, menospreciada, echada a un lado, a pesar de que las constituciones y las leyes de los países basan sus principios en esos 10 grandes mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, vivimos nosotros en un mundo donde hay por lo menos dos características como las de este juez. Seguramente sí. Una de las características es que este juez era un incrédulo. No temía a Dios. ¿Por qué habría de temerle si no lo conocía? ¿O acaso tenía un temor, pero no era basado del amor, sino del miedo al castigo por las malas obras? Muchas personas creen que confían en Dios. Sin embargo, puede que la motivación no sea la correcta, que sea simplemente por un temor al castigo, en lugar de que se haya desarrollado una relación de amistad, de conocimiento con Dios. Por cierto, que Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles, el primero de ellos hace un llamamiento especial al mundo. Teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Este juez, al igual que el mundo hoy, vive una completa o casi completa incredulidad. Y es que a través de los siglos se han venido desarrollando diferentes doctrinas concernientes a Dios y también o a la carencia de Dios. Y la sociedad actual ha venido sustituyendo los sanos principios de la verdad por otra serie de creencias y filosofías que menoscaban la creencia en Dios. Quizás ha ocurrido a través de los siglos, pero particularmente podemos rastrear el inicio o reinicio o continuación de esa gran incredulidad que puede estar reinando en el mundo hoy en el siglo XVIII, cuando se escribieron quizás los libros más influyentes que vinieron a revolucionar la manera como el mundo pensaba. Uno de ellos fue escrito por Carlos Marx, conocido como El Capital. Esa teoría sobre el trabajo, el capital.
que ha sido popular a través de los años y aunque aparentemente hoy ya no se habla mucho de ello, sin embargo, ha tomado muchos matices, pero en el centro está la filosofía que se escribió en ese libro, donde, entre otras cosas, se dice que la religión es el opio de los pueblos. Otra gran obra, así gran obra entre comillas, es la que fue escrita por Carlos Darwin, El origen de las especies por selección natural, donde se quita a Dios del escenario del hombre para introducir la casualidad, la evolución, el azar en la creación o formación del mundo y, por supuesto, la creación del hombre. La casualidad, en lugar de una intervención directa de la divinidad. Sin embargo, si nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos encontrar que todo tiene un propósito. Por lo tanto, uno podría preguntarse si la creación, tal como está, aunque está amancillada por los siglos de pecado, de historia del mundo, todavía hay cosas bellas y cosas que tienen propósito. Todo ha sido hecho con un propósito, mientras que la evolución deja todo al azar. Otra gran escritora del siglo XVIII-XIX fue Elena Petrovna, que fue una ocultista de Ucrania que fundó la escuela de Teosofía, donde, entre otras cosas, se enseña que nosotros podemos llegar a ser dioses, pero sin Dios. ¿Y qué decir de Alice Bailey, fundadora de esta organización conocida como Lucis Trust, que, entre otras cosas, tiene sus raíces muy, muy profundas en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y que se conoce como la fundadora de la filosofía esotérica, y que a partir de estas enseñanzas se pusieron los fundamentos de la era más incrédula como nunca antes lo habíamos visto. De allí se han originado los grandes movimientos, como por ejemplo el feminismo, el homosexualismo, el asunto de género de hoy en día y el liberalismo, entre otras cosas. Ciertamente vivimos en un mundo incrédulo, en medio de corrientes de pensamiento que echan por un lado todos los buenos principios que el cristianismo ha puesto como fundamento de la sociedad, como el matrimonio, como la fe y los buenos principios, el sano vivir. Pues una de las características del mundo de hoy, sin lugar a dudas, es la incredulidad. Por supuesto que eso no es nuevo. En los días de Noé existía la incredulidad en su máxima expresión. A pesar de que todavía estaba el Edén en la tierra y de que los ángeles cuidaban la entrada al Edén, los hombres decidieron dudar completamente de la existencia de Dios. Se dieron a la incredulidad, se rebelaron completamente en contra de Dios. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que ahora nosotros estemos viviendo en medio de un mundo cada vez más incrédulo, que se aleja más y más de los sanos principios que la palabra de Dios nos enseña. Pero veamos la otra característica de este juez injusto, que era la injusticia. Como no amaba a su prójimo, era un juez injusto. La única manera de practicar la justicia con los demás es cuando nos amamos a nosotros mismos
porque amamos a Dios y queremos lo mejor para los demás. Pero este juez era injusto. Y nosotros encontramos en la característica del juez otra característica del mundo que nos toca vivir: la injusticia. ¿Acaso no es injusto que los niños mueran? ¿No es injusto que hay millones de niños que son abortados? ¿No es injusto que muchas naciones poderosas invierten o gastan billones de dólares en armas de destrucción masiva? Mientras que por otro lado hay países que están literalmente muriéndose, la población de esos países muriéndose de hambre. ¿Es injusto? Es un mundo injusto. Es un mundo injusto donde todavía existe tráfico humano. Es un mundo injusto donde cada noche miles, cientos de miles, millones de personas se van a dormir sin haber probado un alimento. Vivimos en un mundo injusto. Es injusto cuando la enfermedad arrebata a seres amados que están todavía en la flor de la vida o que les faltaban muchos años por vivir. Es injusto cuando existe hoy tanta gente en la pobreza extrema, donde sobreviven escasamente todos los días. Vivimos en un mundo ciertamente injusto. Sin embargo, dentro de ese panorama que vemos en el mundo hoy, hay una promesa para aquellos que no se cansan de orar, que siguen perseverando en la oración, creyendo que a pesar de todas las circunstancias aparentemente contrarias, Dios todavía tiene un propósito. Y es que hay un propósito detrás de todo esto, y no debiéramos de perderlo de vista. Dios es un Dios de propósitos. Si tú estás enfermo, Dios quiere que encuentres un propósito. Si te pasa un accidente, Dios todavía espera que encuentres un propósito. Si pierdes un buen trabajo, Dios todavía quiere que encuentres un verdadero propósito. Si estás deprimido, triste y desesperanzado, Dios todavía quiere darte un propósito. O si te va bien en la vida y todo te parece sonreír, todavía Dios espera que tú puedas encontrar el verdadero propósito. Dios ha hecho todas las cosas con un propósito, y su propósito final es salvarnos de este mundo, cuyas dos características mencionadas serían la incredulidad por un lado y la injusticia. La incredulidad nos roba la paz, nos roba la felicidad, nos roba el contentamiento, nos roba el sentido de pertenencia que nos puede traer seguridad. Mientras que la injusticia nos roba nuestros principales valores morales. Simplemente nos deshumaniza. Quita de nosotros ese sentimiento profundo de empatía para con los demás y nos hace cada vez más fríos e indiferentes. Sin embargo, Dios tiene una promesa. En San Lucas capítulo 18, verso 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? La respuesta está aquí. Les digo, les aseguro que pronto les hará justicia. Ahora, ese pronto de Dios no significa que el mismo día que comenzamos a orar, ya tenemos la respuesta. Puede ser que pase un día, una semana, un año, 10 años o más tiempo.
el tiempo que sea necesario, hasta que nosotros podamos elevar nuestro nivel de deseo, hasta que se convierta en algo intenso, hasta que aquello que estamos pidiendo sea realmente lo más importante en nuestra vida. Dios contesta las oraciones extremas. Veamos algunos ejemplos. Jesús llegó cuando el hijo de la viuda de Naín ya estaba siendo conducido a la sepultura. Jesús llegó a la casa de Jairo cuando ya le habían avisado de que Jairo ya no molestara al maestro, porque su hija había fallecido. Jesús llegó a la vida de aquella mujer que por 12 años había estado sufriendo una terrible enfermedad. Y llegó en el momento más extremo, en medio de una multitud que lo apretujaba y que impedía a esa mujer avanzar para cumplir su único objetivo, que era solamente tocar el borde del manto de Jesús. A estos ejemplos, Dios permitió que el tiempo pasara hasta que el deseo de estos individuos pudiera ser acrecentado por la tardanza a tal grado que su oración pudiera ser intensamente ferviente. ¿Y qué decir de uno de los actos más grandes que realizara nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio? Por lo menos el que está registrado. Habían pasado ya 4 días desde que Lázaro había muerto. Y por lo tanto su cuerpo estaba ya en descomposición. Las hermanas habían estado orando, pidiendo a Dios para que Jesús pudiera llegar lo más pronto posible. Pero Jesús se tardó 4 días en llegar. Y cuando llegó, no solamente Lázaro estaba muerto, sino que su cuerpo estaba prácticamente descompuesto. Llegó en el momento extremo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que esperar hasta que nuestra fe sea también extrema? Hasta que nuestra fe pueda crecer a tal magnitud en donde nosotros podamos tener una intensidad ferviente. Y entonces, cuando nosotros aprendamos a desarrollar una fe extrema en virtud de una situación extrema, entonces vamos a ver los resultados de nuestras oraciones, las respuestas a nuestras oraciones. Ahora bien, Jesús termina esta historia con una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Jesús relaciona la oración, la persistencia en la oración, el llegar a tener una experiencia ferviente en la oración, y la relaciona con la fe. Una fe extrema, una fe que sea salvadora, porque cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta determinará nuestro futuro eterno. Todos hemos escuchado hablar de las criptomonedas, ¿no es verdad? Se han hecho bastante populares. Son monedas virtuales. Simplemente no existen porque no las podemos tocar. Pero muchas personas, muchísimas personas en el mundo, hoy están tomando sus ahorros y los ricos están tomando sus millones para comprar este tipo de moneda virtual, una moneda que no existe, que es un concepto y sin embargo le atribuyen muchísimo valor, de tal manera que una de esas criptomonedas, quizás la más conocida o la más famosa,
llamada Bitcoin, pues ha llegado a valer miles y miles y miles de dólares. Si usted poseyera una, o 10, o 100 de esas monedas, seguramente usted sentiría seguridad para su retiro. Y decir, no importa que venga una catástrofe financiera o económica. Si yo tengo mis ahorros en una criptomoneda como el Bitcoin, voy a seguir estando seguro. En otras palabras, aquellos que compraron los Bitcoins cuando valían unos pocos dólares y que los han mantenido, pero que ahora valen miles, seguramente poseen ya una pequeña riqueza. Ahora, si comparamos el Bitcoin o una moneda virtual a la fe, ¿cuánta es nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que el Bitcoin gane y siga ganando, pierde, pero vuelve a ganar mucho más valor? Hay una razón, es la escasez. Como todos la quieren, cada vez hay mayor escasez. Como ya no es tan fácil crear nuevos bitcoins, ahora esas monedas van tomando más y más valor. Pensemos ahora en el ámbito de la fe. En la pregunta de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cada vez, si usted mira a su alrededor, encontrará que cada vez hay menos fe, por lo menos una fe verdadera, una fe que salva, una fe que sana. En la medida en que esa fe verdadera en Cristo Jesús escasea, en esa medida la fe se convierte en una moneda cada vez más valiosa, en una posesión con mayor valor, de tal modo que en este último tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que posean esta joya de inestimable valor, una fe que se funda en el amor de Dios, en la palabra de Dios, aquellos que la posean llegarán a ser verdaderamente ricos. En el caso de Noé, la fe escaseó extremadamente en el mundo de sus días. Los millones que vivían en ese tiempo, todos carecían de un elemento básico, y era fe. ¿Por qué? Porque la ciencia y los científicos de aquel tiempo desmentían, creían como un acto imposible de que pudiera haber un diluvio cuando en el mundo jamás había caído una gota de agua. ¿De dónde podría venir un diluvio tal? Ese razonamiento estaba en contra de toda lógica, de toda ciencia, de toda razón. Hoy nos encontramos en un mundo similar. La segunda venida de Cristo. ¿Cuándo ha ocurrido algo similar? El mundo ahora tiene su fe en la tecnología, en la ciencia, en los logros humanos, en el desarrollo personal. Todo eso puede ser bueno, pero desprovisto de Dios, carece de todo valor. Solamente hay un lugar seguro, es el arca donde Noé y su familia se salvaron. Y lo hicieron porque llegaron a poseer un regalo de Dios que se llama fe. Todos los demás no lo poseían. Si lo hubieran tenido, hubieran entrado al sistema divino de salvación que fue el arca. Hoy nos encontramos también ante el mayor desafío de todos los tiempos. Necesitamos desafiar a la razón, desafiar la ciencia, desafiar la tecnología, desafiar los logros humanos
y poner nuestra confianza en un escrito está. Aquellos que decidan hacerlo llegarán a ser inmensamente ricos en un mundo donde está pobre, muy pobre de la fe verdadera, de la fe que salva, de la fe que sana, de la fe que eleva más allá de toda circunstancia y de todo horizonte oscurecido por el mal, la enfermedad, la tristeza, las lágrimas, la tragedia humana. Dios está buscando hoy personas que decidan creer, que tengan una fe extrema en Jesús, una fe basada en la palabra de Dios. Que podamos llegar a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros lleguemos a poseer una fe de tal magnitud, habremos llegado a poseer la gema de todos los siglos. De hecho, como dije antes, esa fe verdadera en Cristo es una fe obediente, es una fe que se goza en la obediencia, es una fe que se goza en la oración. Porque la oración, una escritora lo definió así, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Por lo tanto, la oración es un acto de amistad con Dios. La Escritura dice, amístate ahora con Dios y tendrás paz. Otra Escritura dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces fuera tu paz como un río. Pero lo que más carece el mundo hoy son los grandes principios de la ley de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. La única manera de que nosotros podamos llegar a obtener esos dos grandes principios, los grandes fundamentos del gobierno de Dios, de la ley de Dios, es conociendo las Sagradas Escrituras, es leyéndola, apropiándonos de esta palabra, que no es una palabra que radica en tinta y papel, es que es una palabra viva, porque el resumen del Evangelio, de la ley, de los profetas, se llama Jesucristo. Él es el autor, es el perfeccionador y es el consumador de la fe. Si te falta fe, la Escritura dice, pídesela a Dios. Y si estás enfrentando una adversidad, una enfermedad, un descalabro económico, la pérdida de la esperanza, si estás enfrentando una situación adversa, vuélvete a Dios y dale gracias por esa circunstancia. Es tu oportunidad para poder ejercer fe, para poder acrecentar la fe. Y pregúntale a Dios cuál es el propósito de esa adversidad. Dios no permite nada que venga a sus hijos sin un propósito sanador y salvador. Si nosotros adoptamos la actitud correcta ante una adversidad, esa adversidad nos permitirá ser, número uno, ser mejores personas. Número dos, nos permitirá ser más fuertes. Número tres, nos permitirá ser más agradecidos. Número cuatro, nos permitirá desarrollar mayor intensidad en nuestras oraciones y por ende podremos llegar a tener una fe vibrante, una fe agradecida, una fe que triunfa, una fe que ve más allá de toda adversidad. Nuestra oración es que puedas llegar a tener esa fe, que es capaz de mover las montañas de la incredulidad
y de la injusticia. Para que aquí en este mundo, podamos vivir por encima de la miasma, de la oscuridad, de la tragedia, con esperanza. Porque nosotros, según las Escrituras, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Te invito a hacer una breve oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra trajo al mundo a la existencia. Por tu palabra existen todas las cosas. Por tu palabra nuestro corazón late todos los días. Gracias por tu palabra. Ayúdanos hoy a tener una fe cada vez creciente en aquella palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra encarnada es Jesús. Ayúdanos a creer en Él. Te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.